Hay verdades que liberan, y otras que, aun siendo liberadoras, dejan un silencio incómodo flotando en el aire. Cuando finalmente se aclaró que no existía ningún lazo de sangre entre James y Dieppe, el pueblo respiró como si le hubieran quitado un peso del pecho. Las miradas que antes susurraban dudas, ahora parecían pedir disculpas. Se acabaron las barreras de la consanguinidad. Se acabaron las excusas fáciles. Entonces, ¿por qué el señor Holmes seguía mirando a Dieppe con esa distancia prudente, casi impenetrable? James creyó que aquel era el comienzo de su felicidad. Durante semanas había vivido bajo la sombra de una sospecha absurda, temiendo que el destino jugara con ellos una broma cruel. Cuando la verdad salió a la luz, corrió a buscar a Dieppe bajo el viejo árbol donde solían encontrarse. La abrazó con una mezcla de alivio y promesa. Y, sin embargo, mientras la sostenía, sintió que algo aún no estaba resuelto. No era el mundo el que se interponía ahora, era su propio padre. El señor Joan no gritó, no prohibió, no impuso. Su oposición, si es que lo era, se manifestó en gestos pequeños. Una pregunta aparentemente inocente sobre el futuro profesional de James. Un comentario casual sobre la fragilidad de las relaciones jóvenes. Una invitación a cenar donde el silencio pesaba más que las palabras. A veces, la desaprobación no necesita ruido. Basta con una pausa prolongada. Dieppe lo percibía todo. Cada vez que cruzaba la puerta de aquella casa, sentía que debía demostrar algo invisible. No era su origen humilde lo que la incomodaba. Era la sensación de estar siendo evaluada sin saber exactamente bajo qué criterios. ¿Alguna vez has sentido que te observan no por quién eres, sino por lo que podrías fallar en ser? Esa incertidumbre desgasta más que cualquier crítica directa. Una noche, James enfrentó a su padre, no con ira, sino con una firmeza nueva en la voz. «Ya no hay impedimentos», dijo, esperando una aprobación clara. El señor Joan lo miró largo rato antes de responder. El amor no necesita permiso, pero sí resistencia. Aquella frase quedó suspendida entre ellos, como un desafío disfrazado de consejo. Desde entonces, comenzaron las pruebas invisibles. El señor Joan ofreció a James una oportunidad laboral en otra ciudad, un ascenso que implicaba distancia. Observó en silencio cómo reaccionaban ambos. No dijo que fuera una condición, tampoco dijo que no lo fuera. ¿Era una forma de separarles o de medir la profundidad de su compromiso? Dieppe, al enterarse, sintió miedo. No de perder a James, sino de convertirse en el obstáculo de su crecimiento. Y James, por primera vez, entendió que amar no era solo elegir a alguien, sino sostener esa elección frente a quienes dudan de ella. La pregunta empezó a latir en el fondo de todos. ¿El señor Holmes se oponía realmente o estaba poniendo a prueba un amor que, para ser verdadero, debía demostrar que podía sobrevivir más allá de cualquier barrera, incluso las que ya no existían? Dicen que el amor se fortalece cuando el mundo se opone. Pero, ¿qué ocurre cuando la oposición no es un muro visible, sino una serie de puertas entreabiertas que nadie se atreve a cruzar? A veces, la incertidumbre pesa más que un no rotundo. Y eso fue exactamente lo que comenzó a crecer entre James y Dieppe. No una prohibición, sino una prueba silenciosa. El ofrecimiento del señor Joan llegó una mañana gris, envuelto en formalidad y aparente generosidad. Un ascenso importante, una nueva sede en otra ciudad, un futuro brillante que cualquier joven ambicioso aceptaría sin dudar. James sostuvo la carta entre sus manos, sintiendo que no era solo papel lo que pesaba, sino una pregunta sin formular. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Cuando se lo contó a Dieppe, el aire entre ellos cambió. No hubo reproches, ni lágrimas inmediatas, solo un silencio largo, de esos que revelan más que las palabras.
Ella sonrió primero, una sonrisa valiente, casi luminosa, y le dijo que debía aceptar, que su futuro no podía depender de ella, que el amor verdadero no encadena, pero en sus ojos había una sombra. ¿Alguna vez has fingido fortaleza para no convertirte en el obstáculo de alguien a quien amas? Dieppe lo hizo esa tarde. Mientras hablaba de oportunidades y crecimiento, por dentro sentía el vértigo de quien está a punto de quedarse atrás. James la observaba como si intentara descifrar lo que ella no decía. Sabía que aquella decisión no era solo profesional. Su padre lo miraba con atención renovada, como si cada movimiento fuera parte de un examen. No había amenazas, no había condiciones explícitas, solo esa expectativa firme, casi fría. El amor necesita resistencia, había dicho el señor Juan. ¿Resistencia a qué? ¿A la distancia? ¿A la duda? ¿Al tiempo? Los días siguientes se volvieron extrañamente tensos. El señor Juan comenzó a invitar a James a reuniones importantes, presentándole empresarios influyentes, hablándole de responsabilidades mayores. Cada conversación parecía diseñada para ampliar el horizonte y, al mismo tiempo, para alejarlo de Dieppe. Ella, por su parte, empezó a notar pequeños cambios. Las llamadas eran más cortas, las citas más espaciadas, no por falta de amor, sino por exceso de presión. La vida adulta comenzaba a reclamar su espacio. Una noche, incapaz de soportar la distancia que aún no existía, pero ya dolía, Dieppe fue a la casa de James. Encontró al señor Juan en el jardín, bajo la luz tenue de una lámpara antigua. Se miraron en silencio. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco ternura. «No quiero ser una carga para su hijo», dijo ella con voz firme. El señor Juan la estudió como si intentara medir la profundidad de su determinación. «Si el amor de ustedes depende de la cercanía, no sobrevivirá», respondió finalmente. «Y si sobrevive, entonces sabré que es real. No era una amenaza, era un veredicto anticipado». Esa noche, Dieppe comprendió algo doloroso pero revelador. El señor Juan no estaba luchando contra ella. Estaba empujándolos hacia el límite, como quien prueba la solidez de un puente antes de cruzarlo. La pregunta ya no era si él se oponía. La pregunta era si ellos serían capaces de resistir sin romperse. Porque a veces, el mayor enemigo del amor no es la prohibición, sino la prueba. Hay momentos en los que el corazón late como si presintiera una tormenta antes de que el cielo se nuble. No hay truenos todavía, no hay lluvia, pero algo en el aire cambia. Así comenzó la ruptura silenciosa entre lo que James creía controlar y lo que realmente estaba a punto de perder. Aceptó el ascenso. No lo hizo por ambición ni por orgullo. Lo hizo porque necesitaba demostrar a su padre, al mundo y quizás a sí mismo que su amor no era una excusa para quedarse pequeño. Cuando le dio la noticia a Dieppe, sus palabras fueron firmes, decididas, casi heroicas. Pero los héroes también tiemblan cuando nadie los mira. Dieppe lo abrazó como si aquel gesto pudiera detener el tiempo. Sonrió otra vez, esa sonrisa valiente que empezaba a dolerle en los labios. «Estoy orgullosa de ti», dijo, y era verdad. Pero también era verdad que, al pronunciar esas palabras, sintió que algo se desgarraba suavemente por dentro. Los días antes de la partida se volvieron extrañamente intensos. Cada encuentro parecía el último. Cada conversación llevaba una pregunta implícita. ¿Seguiremos siendo nosotros cuando la distancia nos cambie? El señor Juan observaba en silencio. No intervenía, no opinaba, solo miraba, y esa mirada pesaba más que cualquier discurso. James comenzó a preguntarse si todo aquello no era más que un tablero cuidadosamente preparado por su padre. Una estrategia elegante, no prohibir, sino separar, no atacar,
sino esperar. La noche antes del viaje, James decidió enfrentarlo. «¿Qué quiere realmente?», preguntó sin rodeos. El señor Juan no levantó la voz. Nunca lo hacía. «Quiero saber si tu amor es una elección o una comodidad». Aquella frase cayó como una piedra en el agua. James sintió rabia. ¿Acaso no había demostrado suficiente? ¿No había defendido a Dieppe cuando todos dudaban? ¿No había soportado rumores, miradas, sospechas? Pero entonces comprendió algo más inquietante. Tal vez su padre no dudaba del sentimiento, sino de su fortaleza. Mientras tanto, Dieppe caminaba sola por el lugar donde se conocieron. Recordaba cada promesa, cada mirada cómplice. Se preguntaba si el amor debía doler así para ser verdadero. ¿Alguna vez has amado tanto que el miedo a perder se convierte en una sombra constante? Ese miedo empezó a acompañarla. El día de la partida llegó sin dramatismos exagerados. No hubo escenas públicas, ni lágrimas escandalosas, solo un abrazo largo en la estación, un susurro compartido, una promesa repetida como si la repetición pudiera asegurar su cumplimiento. Cuando el tren se alejó, Dieppe permaneció inmóvil. No lloró de inmediato. Primero sintió vacío, luego frío. Después, finalmente, la certeza de que estaba entrando en una prueba que no había elegido, pero que debía enfrentar. Desde la distancia, James miró por la ventana y pensó en las palabras de su padre. El amor necesita resistencia. Ahora entendía que la resistencia no era solo soportar la separación, era resistir la duda, el orgullo, el cansancio, resistir la tentación de rendirse cuando el silencio se hiciera demasiado grande. Y en medio de esa tormenta invisible, la pregunta volvió a latir con más fuerza. El señor Juan estaba intentando romperlos o forjarlos. La respuesta aún no había llegado, pero el verdadero desafío acababa de comenzar. Hay verdades que no se revelan de golpe, sino que se deslizan lentamente, como la luz del amanecer que transforma la oscuridad sin que apenas lo notemos. A veces juzgamos a quienes parecen interponerse en nuestro camino sin comprender las cicatrices que los llevaron a actuar así. Y fue precisamente una verdad enterrada durante años la que comenzó a cambiarlo todo. La distancia ya no era solo geográfica. Entre James y Dieppe empezaban a crecer silencios más densos, conversaciones interrumpidas por el cansancio, mensajes leídos demasiado tarde. No era falta de amor, era el peso de la prueba. Una noche, después de una jornada interminable en la nueva ciudad, James regresó inesperadamente. No avisó, no planeó discursos, solo sintió que necesitaba mirar a su padre a los ojos sin la mediación del teléfono ni del orgullo. Encontró al señor Juan en el despacho, rodeado de papeles que parecían más viejos que el tiempo. Sobre la mesa había una fotografía amarillenta. Un hombre joven, demasiado parecido a James, abrazaba a una mujer cuya sonrisa irradiaba una confianza absoluta. «¿Quién es?», preguntó James en voz baja. El silencio del señor Juan fue distinto esta vez. No era evaluación, era memoria. «La mujer que amé cuando tenía tu edad». La historia salió despacio, como si doliera al pronunciarla. El señor Juan también había desafiado a su familia. También había prometido que el amor bastaba. Pero cuando llegaron las dificultades, problemas económicos, presión social, responsabilidades que no supo manejar, eligió el camino práctico. Eligió seguridad en lugar de lucha. Y ella se fue. «No la perdí porque no la amara», dijo con una voz que ya no era firme. «La perdí porque no fui lo bastante fuerte». James sintió que el suelo se movía bajo sus certezas. Por primera vez comprendió que la aparente frialdad de su padre no era desprecio hacia Dieppe, era miedo. Un miedo profundo y antiguo de que su hijo repitiera el mismo error.
amar con intensidad, pero sin la fortaleza necesaria para sostenerlo. Mientras tanto, Dieppe enfrentaba su propia tormenta. Las personas a su alrededor empezaban a insinuar que quizá la distancia era una señal, que tal vez el ascenso era el comienzo de un adiós elegante. ¿Cuántas veces la sociedad disfraza el escepticismo de consejo bien intencionado? Pero algo en su interior se negaba a rendirse. No quería ser recordada como una etapa cómoda en la vida de James. Quería ser su elección consciente, incluso en la dificultad. Cuando James regresó esa noche y buscó a Dieppe bajo el viejo árbol, no llevó promesas románticas, llevó claridad. «Mi padre no intenta separarnos», confesó. «Intenta asegurarse de que no te pierda como él perdió a quien amó». Dieppe lo escuchó en silencio. Por primera vez, la figura del señor Joan dejó de parecer un adversario y comenzó a dibujarse como un hombre herido que no sabía cómo proteger sin endurecerse. La prueba ya no era una estrategia fría, era un legado de temor, y en ese momento, el verdadero desafío cambió de forma. No se trataba solo de resistir la distancia, sino de demostrar que el amor podía romper el ciclo de las pérdidas no resueltas. Quizá el señor Joan no estaba levantando barreras. Quizá estaba esperando ver si, esta vez, alguien sería lo bastante valiente para cruzarlas sin huir. Hay amores que sobreviven a la distancia, otros se desvanecen en ella, pero los más raros, los más verdaderos, no solo resisten la prueba, la transforman. Y cuando eso ocurre, algo cambia no solo en los amantes, sino en quienes los observan. El aire parecía distinto aquella mañana en que James regresó definitivamente. No fue una decisión impulsiva, ni una huida del éxito. Fue una elección meditada. Había demostrado su capacidad, había asumido responsabilidades, había crecido. Pero entendió que el éxito sin propósito es apenas una victoria vacía. Y su propósito tenía nombre. Dieppe no sabía que él volvería. Estaba en el mercado, como tantas veces, concentrada en lo cotidiano, en lo sencillo. La vida no se había detenido por amor. Había seguido avanzando con su ritmo humilde y constante. Cuando lo vio entre la multitud, no corrió de inmediato. Primero lo miró, como si necesitara asegurarse de que no era un recuerdo disfrazado de ilusión. Él tampoco habló enseguida. Solo caminó hacia ella con una serenidad nueva, distinta a la pasión impetuosa del pasado. Había algo más firme en su mirada, algo decidido. «No he vuelto porque no pudiera soportar la distancia», dijo al fin. «He vuelto porque quiero construir, no demostrar». Dieppe sintió que aquellas palabras eran distintas. No eran promesas desesperadas, eran raíces. Esa misma tarde, James fue a ver a su padre, no con desafío, sino con claridad. «Ya no necesito probar que mi amor es fuerte», dijo. «Lo es porque lo elijo cada día, incluso cuando cuesta». El señor Joan lo observó largo rato. Esta vez no había evaluación en sus ojos. Había reconocimiento. Comprendió que su hijo no estaba repitiendo su historia, la estaba reescribiendo. «Entonces no tengo nada que oponer», respondió finalmente. No fue una bendición solemne ni un gesto dramático. Fue algo más poderoso: aceptación. Días después, bajo el mismo árbol que había sido testigo de dudas, silencios y promesas, James tomó las manos de Dieppe. No habló de obstáculos superados ni de sacrificios heroicos. Habló de futuro, de proyectos compartidos, de crecimiento conjunto, de caminar lado a lado, no uno detrás del otro. Y en ese instante, todas las antiguas barreras, las sospechas, las pruebas, los miedos heredados, se sintieron pequeñas, porque el amor no había vencido a un enemigo, había vencido al miedo, el Señor. Joan, observando a lo lejos, entendió algo que le había costado años aceptar.
proteger no significa controlar. A veces proteger es permitir que otros enfrenten la tormenta y descubran por sí mismos que pueden mantenerse en pie. Quizás tú también has sentido que alguien pone a prueba tus decisiones, que el amor debe justificarse, demostrarse, defenderse. Pero tal vez esas pruebas no siempre buscan destruir lo que sientes. A veces intentan revelar su profundidad. James y Dieppe no celebraron una victoria espectacular. Celebraron algo más íntimo, la certeza de que su elección era libre, consciente y fuerte. Y cuando el amor deja de ser una reacción y se convierte en una decisión firme, ya no hay barreras de sangre, ni de distancia, ni de miedo que puedan detenerlo. El amor verdadero no se demuestra en los momentos fáciles, sino en las pruebas que parecen querer quebrarlo. Esa es la gran lección que nos deja la historia de James, Dieppe y el Sr. Joan. A veces creemos que quienes se oponen a nuestra felicidad son nuestros enemigos. Interpretamos sus dudas como rechazo, sus silencios como desprecio y sus pruebas como crueldad. Pero no siempre es así. En ocasiones, detrás de una actitud firme, se esconde el miedo de alguien que ya ha sufrido y no quiere que repitamos su dolor. El Sr. Joan no intentaba destruir el amor de James y Dieppe. Intentaba asegurarse de que fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la realidad. Su error no fue dudar del amor, sino no saber expresar su temor con ternura. Esta parte de la historia nos recuerda que muchas barreras no nacen del odio, sino del miedo. Por otro lado, James aprendió que amar no es solo sentir intensamente, sino elegir cada día. El amor no puede depender únicamente de la cercanía, de la emoción o de la comodidad. Requiere responsabilidad, madurez y decisión. Crecer profesionalmente no significaba abandonar a Dieppe, pero tampoco podía usar el amor como excusa para evitar desafíos. Comprendió que debía convertirse en alguien fuerte no para impresionar, sino para sostener. Dieppe, a su vez, nos enseña el valor del amor generoso. Ella no quiso ser un obstáculo, no manipuló, no exigió, no retuvo. Su fortaleza estuvo en confiar. Y confiar es uno de los actos más valientes que existen, porque implica aceptar la posibilidad de perder. La lección más profunda quizás sea esta. El amor no necesita eliminar los obstáculos, necesita atravesarlos. Las pruebas no siempre buscan separarnos. A veces revelan si lo que sentimos es costumbre, dependencia o una elección consciente. También aprendemos que el pasado no tiene por qué repetirse. El Sr. Joan perdió un amor por miedo y falta de firmeza. James, en cambio, decidió enfrentar sus dudas y hablar con claridad. Rompió el ciclo. Y eso nos recuerda que no estamos condenados a repetir las heridas de generaciones anteriores. Podemos elegir diferente. Finalmente, la historia nos invita a preguntarnos, cuando el amor enfrenta dificultades en nuestra propia vida, ¿huimos o crecemos? ¿Nos rendimos ante la presión o fortalecemos nuestro compromiso? Amar no es solo prometer, es sostener. No es solo sentir, es decidir. Y cuando el amor se convierte en una decisión firme y consciente, ya no existen barreras de sangre, distancia ni miedo que puedan derribarlo. Esa es la verdadera lección. El amor que sobrevive a la prueba no es el más apasionado, sino el más valiente.